Creo que vamos a ser los únicos locos que venimos por aquí hoy. Madre mía. Una 40 de la mañana. Llevo un par de horas intentando dormir porque en la habitación hoy hay una fiesta terrible. Es una habitación grande, estamos, no sé, 10 personas, pero nos tocó con la mejor. Así que vamos a volver a la habitación a ver si encontramos la manera de dormir porque llevamos luchando unas 2 horas. Tengo mucho sueño, pero no puedo dormir, es una pasada. Vamos a intentarlo. 6 en punto de la mañana. Nos acaban de venir a despertar porque es hora de ir a desayunar. En media hora más o menos empieza el desayuno. Estamos aquí en la cama, nos acaban de poner la luz y música y de repente estaba en el mejor sueño de mi vida. Pero nos tenemos que levantar. Hoy es un día largo relativamente y previsiblemente con bastante lluvia, así que vamos a coger fuerzas. Vamos a prepararnos. De momento no tenemos lluvia. Aparentemente hace una buena temperatura, pero el cielo está muy nublado. Nos estamos preparando ahora. Tenemos las cosas más o menos recogidas. Nuestra cama está allí. Estamos recogiendo todo y bajamos a desayunar. Bueno, acabamos de salir del albergue. Garmin preparado, empieza la etapa. Ese ha sido nuestro hogar el día de hoy. Hemos pasado allí la noche. Desde que nos levantamos, que ha pasado una hora, el tiempo ha cambiado ya no es solo nubes, ahora sí que llueve muy poquito, pero está empezando a llover, con lo cual nos espera el día complicado. Y hoy tenemos que subir la montaña. Bueno, llegó el momento de cubrir la mochila porque está empezando a llover, esta vez más seriamente, así que vamos a cubrirla antes de que se nos moje todo. Bueno, ya estamos en marcha otra vez. Tenemos la mochila cubierta. Hemos cogido el chubasquero, pero como vamos a estar un rato largo subiendo la montaña, nos hemos quitado el abrigo de dentro y solo nos ponemos el chubasquero porque hay bastante humedad, obviamente está lloviendo. Y pues entramos en calor porque el frío no hace demasiado. La cuestión es que está lloviendo. Así que vamos con la subida al monte Heiskibel. Vamos. Y primer punto de decisión de la mañana, tenemos dos opciones. Esta que va por pista, que es un recorrido un poco más fácil de 12 kilómetros con 160 de desnivel. Y el otro que va por la montaña, que tiene mucho más desnivel, aunque es una ruta un poco más corta, pero mucho más dura. Creo que vamos a elegir la dura. Acabamos de llevar, llevamos 60 metros de ascenso, estamos en la opción dura para subir al monte Heiskibel, la otra opción está por abajo. Según el Garmin, pendientes del 25%, nada más arrancar. Resbala muchísimo, el terreno está muy embarrado y resbaloso, hay que ir con mucho cuidado. Esto es una pared, literalmente. Creo que vamos a ser los únicos locos que venimos por aquí hoy. Madre mía. Mirad, mirad por delante. Tenemos que llegar allá arriba aún. Y no llevamos ni 100 metros y hemos subido todo eso. Primera parte superada. Tenemos allí la costa. Bueno, la costa, ahí está el océano. Nosotros tenemos que seguir en aquella dirección por la cresta. Tenemos que cruzar por aquí. Con mucho cuidado, que esto es madera y esto es un peligro mortal.
Parece que en la pendiente ha suavizado bastante, eso es buena noticia. Pero la verdad es que esto, cuando hace muy mal tiempo de verdad, tiene que estar muy complicado. En ese caso es mejor, sí o sí, por seguridad, ir por la ruta que está un poco más abajo y que es un recorrido de una pista, no es un sendero. Y porque aquí arriba no hay demasiadas señales, al menos yo no las veo, pero bueno, tampoco es muy difícil porque vamos todo el rato en línea recta, prácticamente paralelos a la costa que la tenemos a nuestra derecha, y a nuestra izquierda, en teoría, un poco más abajo, está la pista, que es la otra opción cuando el tiempo está muy malo. Porque hoy que hay mucha niebla y todo, aquí prácticamente lo que vemos adelante son 20 metros. 20 metros y no vemos lo siguiente, así que no hemos tenido suerte de día para ver allí la costa y los acantilados. Bueno, todo no se puede. Después de unos cuantos kilómetros de seguir subiendo, bueno, sube y baja constante, no demasiada pendiente como al principio, puede ser que nos estemos acercando a la parte más alta. Estamos aquí cerca de unas crestas, no sé si se ve mucho, pero bueno, allí hay una caída y allí es la otra caída, aunque es menor. Nosotros seguimos en aquella dirección. La niebla está más densa, aún vemos 10 metros y poco más, pero el tiempo se mantiene estable, ha parado de llover. Hace rato que perdí cobertura, pero bueno, seguimos en línea recta, no hay otra opción, es solo un camino, seguirlo y no, aparentemente no hay pérdida. Nos acabamos de encontrar la primera señal después de unos cuantos kilómetros. Ahí está el punto que marca, aunque no se ve, el punto que marca el punto más alto de la montaña. Tenemos que pasar antes por Lezo, dirección Pasaya, así que ahora nos espera una bajada. Según la guía, es dura. Bueno, el tiempo está muy bien, vamos a aprovecharlo y nos sentimos hoy con fuerzas. Después de 4 kilómetros de continuo descenso, desde que coronamos en el kilómetro 8 más o menos, estamos en el prácticamente 12 y acabamos de juntarnos con la otra opción que iba más abajo, que no subía tan arriba de la montaña. Aquí ya nos hemos encontrado con unos peregrinos. Ahí delante tenemos dos, por detrás viene otra peregrina y aún queda bajar, aunque ya vemos la ciudad. Allí se ve. Allí vamos, ese es el sitio, el primer sitio que nos encontramos nada más bajar. Pero ojo, luego hay que subir otra vez. Subir para recién bajar a San Sebastián. Así que lo que nos espera todavía va a ser duro. Pero bueno, el tiempo está aguantando, no está lloviendo. Hay mucha humedad, eso sí. Pero bueno, estamos llevando bien el tema de la lluvia. Estamos teniendo suerte porque el descenso estaba bastante complicado, con raíces, piedras. Estaba bastante complicado y con lluvia pues más. 10:25 de la mañana y ya hemos hecho 15 kilómetros en poco más de 3 horas. Así que hoy no hemos ido de paseo precisamente. Estamos bajando en dirección Pasaya, que está ahí el puerto ahí abajo, ahí mismo, todo de bajada. Llevamos un rato por carretera y duelen bastante los pies. Y vamos a aprovechar a parar a descansar un poco. Así que quitamos zapatillas, como siempre, y descansamos un poco, que según la guía tengo entendido que en unos pocos kilómetros o en un kilómetro así viene un tramo de escaleras, que son unas cuantas escaleras, así que mejor tener los pies descansados para poder ir bien y así no tenemos que parar otra vez más adelante. Bueno, hemos llegado a Pasaya, creo que se dice. Estamos en el puerto, allí está el puerto. Allí acabamos de ver un grupo de peregrinos que está por ahí enfrente, o bueno, es posible que nos acerquemos a un bote, que tenemos que coger un bote para pasar al otro lado y continuar la caminata. Llevo 4 horas 18 de actividad, 17 kilómetros, nos hemos parado relajadamente ahí arriba a descansar y entonces vamos a buscar el sitio ese para
para pasar al otro lado. Esto está muy bonito. Bueno, ya estamos al otro lado, ha durado muy poco, literalmente 2 minutos. Pero bueno, tenemos por delante unos 10 kilómetros y llegamos al destino de hoy. Acabamos de pasar un cartel, bueno, hace 1 kilómetro más o menos, que ponía San Sebastián, 5 kilómetros. Un paseo muy bonito. Estoy aquí con Ana, de Costa Rica. Y bueno, seguimos la ruta de la costa hasta que nos metamos en el interior y pues en teoría dejaremos de ver lo que es el océano. Pero bueno, en principio en algún momento tiene que llegar la cuesta arriba. No sé cuándo, pero nos tiene que tocar subir. Nos estamos acercando. Después de haber tomado uno de los mejores cafés del mundo, estamos llegando a San Sebastián. Ya hemos visto la playa de Surriola, que está ahí abajo. Tenemos ahí la ciudad por delante. Ahora estamos bajando unas cuantas escaleras. Llevamos 7 horas de actividad, 1 hora y 20 que estamos parados porque hemos descansado, nos hemos tomado con calma los descansos. Enseguida 24 kilómetros. Vamos dirección San Sebastián y acabaremos el fin de semana allí. Nos queda muy poco y estamos disfrutando cada metro. Y después de 25 kilómetros, 7 horas 38, bastante con calma, hemos llegado a San Sebastián. Estamos aquí porque no es el sitio más bonito, pero es que hace mucho viento y si no la grabación no sirve. Así que ya estamos en San Sebastián, hemos llegado bien, son antes de las 3 de la tarde. 14:49 del mediodía, tenemos tiempo, acaba aquí nuestro peregrinaje por esta vez. Tenemos pendiente ir a comprar el billete de autobús para marcharnos a casa, estamos muy cerca de la estación, tenemos que ir en aquella dirección por un paseo al lado de la ría y lo tenemos, hemos llegado. Estamos entrando a la estación de autobús de San Sebastián, tenemos un autobús en 15 minutos. A ver si conseguimos llegar, porque ya tenemos experiencia de que hemos perdido 2 autobuses en la ida. Vamos a ver si podemos llegar esta vez. Sale exactamente en 12 minutos, pero aún no tenemos ni billete. ¿Cuánto es? 9,20 €. Mira en la pantalla que ya está anunciado dónde está puesto. Vale. Vale, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, tenemos billete. Vamos en hora. Vamos a pasar por boxes y nos da tiempo. Tenemos el autobús en exactamente 9 minutos, salimos. Hasta luego. Oficialmente estamos en Pamplona. Nos acabamos de bajar, este es nuestro autobús. Bienvenidos a casa. Esta vez el viaje ha sido corto, solo 3 días, pero es increíble que en solo 3 días se pueden aprender muchas cosas, sobre todo conociendo lugares increíbles y gente espectacular. Pero antes de ir a casa, una parada casi obligatoria, bueno, al menos tradicional en los últimos tiempos. Ahora lo veréis. Y este viaje no se podía quedar sin completar con esto. Como celebración que hemos llegado sanos a casa. Es una cosa que venimos haciendo siempre en los últimos viajes de las carreras o de lo que sea. Así que con esto se completa el círculo que empezó allí por el jueves. El jueves cuando salimos de casa, aquí se termina.